Muy buenos días, traders. Bienvenidos hoy jueves 13 de febrero a otra sesión, bueno, otro programa especial. Vamos a entrevistar nuevamente a Juan Ramón Rayo, que es mejor que el maestro de maestros en toda esta parte económica. Y pues tenemos un programa movido, ¿no? Porque la verdad es que salieron unos datos ayer de inflación que han sorprendido en Estados Unidos. Tenemos, bueno, todo como todas las semanas, tema con los aranceles, en este caso de Donald Trump. Y bueno, para hablarnos de esto ya tenemos a Juan Ramón con nosotros. ¿Qué tal, Juan Ramón? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Pues la verdad contentos de estar en el programa y te pregunto, este dato de inflación de ayer, la verdad es que sorprendió, ¿no? Llegar al 3%. ¿Qué nos puedes comunicar? ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? Ha contribuido para que el aumento de la inflación de Estados Unidos en enero del 2025. Bueno, yo creo que no está pasando nada que no viniera pasando. Me Ujú. explico. Estados Unidos sigue teniendo un déficit público muy alto, lo tenía con Biden y desde luego lo sigue teniendo con Trump, porque Sí, todavía no se han empezado a aplicar los recortes y ya veremos si finalmente se aplican, pero bueno, aunque se vayan a aplicar en el futuro, obviamente a menos de un mes desde que tomará posesión no va a corregir ese enorme déficit. Entonces, es un déficit público que ya lo hemos comentado muchas veces, es de los más altos de la historia, quitando tiempos de guerra o tiempos de recesión. Cuando el déficit público es muy alto, lo que sucede es que se emite más deuda pública de la que los financiadores, los inversores en esa deuda pública están dispuestos a adquirir. Y eso se traduce tanto en subidas de tipos de interés, de ahí que los tipos de interés de la deuda pública estadounidense se resisten a bajar, y ujú, también se traduce en una, digámoslo así, depreciación relativa de otro pasivo estatal, que es el dólar, justamente para, digamos, diluir el valor de esa deuda pública que se está emitiendo en excesivas cantidades. Por tanto, la sobreemisión de deuda pública, no cualquier emisión, esto es importante entenderlo, no cualquier emisión es sobreemisión. Sobreemisión es emisión por encima de la demanda, que conduce o a tipos de interés crecientes o a precios crecientes o a ambos. La sobreemisión de deuda pública alimenta la inflación. Y esto es algo que ya se podía intuir. O sea, claramente el fogonazo claro. inflacionista en Estados Unidos en 2021-2022 estuvo provocado por los enormes déficits públicos de la pandemia, pero es que esos déficits se redujeron, porque llegaron a superar el 20% del PIB, se redujeron, pero se han quedado atascados en torno al 6, 6,5% del PIB. Y aunque la demanda de pasivos estadounidenses global es muy alta, no es infinita. Y por Claro. tanto, si tú mantienes una emisión de deuda pública demasiado intensa, lo normal es que la inflación periódica que se te quede estructurada en la economía sea más alta. Por eso, ya desde hace años, varios economistas, no sé, por ejemplo, David Andolfato en Twitter, ven que son economistas que tienen un buen conocimiento de teoría monetaria y de teoría de la deuda pública y de macroeconomía en general, ya venían diciendo que en esas condiciones financieras en las que nos llevaba el Tesoro, no lo criticaban, simplemente lo constataban, Ujú. es muy probable que la tasa de inflación no regresara a ese supuesto objetivo del 2% al año, sino que más bien se quedará en torno al 3, 3,5%, salvo que los déficits se reduzcan en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que estamos ahí, estamos en ese territorio de el déficit público que tenemos y que de momento no se reduce, nos Ujú. conduce a una tasa de inflación más alta de lo que estábamos habituados en el pasado y si queremos reducir más esa tasa de inflación hasta el 2%, que supuestamente promueve el Banco Central, habrá que reducir más el déficit. Y si no se reduce el déficit, pues lo que terminará haciendo la Reserva Federal muy probablemente en el futuro es revisar al alza su objetivo de inflación para decirnos que, bueno, que el 2 ya no es tan importante, que quizá es mejor contentarse con el 3 o con el 3,5. En este caso, este resultado es imposible, ¿no? Bajar los tipos a corto plazo. Es lo Bueno, a que ver, estaba comentando Powell. mmm, claro, por poder bajar los tipos los puedes bajar. El problema es que, claro, si tienes una inflación que no ha convergido con tu objetivo estatutario a medio plazo, que es el 2%, pues bajar los tipos cuando tienes el empleo en una buena situación y la inflación fuera de tu objetivo,
es ir en contra de tu mandato estatutario y es enviar una señal, yo creo que dañina para los inversores y para la credibilidad de la Reserva Federal. Indicaría una enorme dominancia fiscal, es decir, la FED ahora mismo, desde su independencia gestora del dólar, no tiene ninguna razón para bajar tipos de interés, al menos ninguna razón Claro. que aparentemente conozcamos. Obviamente, si tiene información sobre que viene una Claro. recesión inminente y que hay que bajar los tipos con urgencia para paliar esa recesión, pues sería otro tema. Pero con la información pública que tenemos, no hay ninguna razón para bajar tipos. Desde luego, no para bajarlos de manera considerable. Y si los baja será porque al Tesoro le interesa que los baje y porque Trump presiona para que los baje. Entonces, Claro. si los bajara, sería la constatación de que la FED está al servicio del Tesoro cuando es muy importante mantener la independencia entre ambas instituciones. ¿Qué impacto puede tener este aumento de la inflación en la economía global, Juan Ramón? En este escenario donde estamos viendo guerras comerciales, aranceles, amenazas, ¿cómo se podría tomar o qué podríamos esperar? Bueno, el impacto más claro sobre la economía global yo creo que es por lo que estabas comentando, ¿no? Por el lado de los tipos de interés del dólar no van a bajar tanto como se esperaba que fueran a bajar y eso significa que o bien otras áreas económicas no van a poder bajar los suyos tanto como querían o si los bajan se van a exponer a una depreciación de sus divisas frente al dólar con los efectos también inflacionarios que ello tiene, ¿no? Entonces, digamos que el dólar es o marca el precio de la liquidez global. Y por Claro. tanto, que el tipo de interés del dólar se mantenga alto significa que la liquidez global se mantiene relativamente cara o no se va a abaratar tanto. Y que otras áreas económicas, donde también tienen sus mecanismos internos de provisión de liquidez, el euro claramente dentro de la eurozona, pues pueden abaratar esa provisión de liquidez dentro de su área económica, pero a costa de deteriorar su relación, ya digo, con el dólar. Entonces, esa es la consecuencia, yo creo que más obvia y que más preocupa a los mercados, sobre todo aquellos sectores que estén o muy apalancados y que esperaban pues un alivio en sus costes financieros por la vía de reducción de los tipos de interés, o en aquellos sectores que tengan inversiones a muy largo plazo y donde, por tanto, la rentabilidad que no llega todavía, ¿no? Porque si es una inversión a largo plazo, la rentabilidad llegará en el futuro. Pero Claro. claro, ese aplazamiento de la rentabilidad al futuro, si los tipos se mantienen altos, está compitiendo con rentabilidades presentes. Si tú dices, oye, invierto en una empresa que hasta dentro de 10 años no me va a dar ninguna rentabilidad, pero a partir de 10 años espero que me dé una rentabilidad brutal, o invierto desde ya en la deuda pública estadounidense que me está dando un 4,5 y que puede llegar al 5% anual, porque claro, invertir en la empresa implica que durante 10 años estoy perdiendo ese Claro. 5% anual. Con lo cual, el benchmark, digamos, de rentabilidad para los proyectos a largo plazo se vuelve mucho más apremiante. Tenéis que dar resultados mucho antes porque estáis compitiendo con activos que ya están dando inmediatamente rentabilidad. Y eso también lastra la capacidad y el incentivo a invertir a largo plazo. Luego, otro tema, bueno, ya que estábamos hablando un poco también de la guerra comercial y Sí. demás, Trump la semana pasada, bueno, desde el fin de semana comentó que iba a colocar unos aranceles del 25% al acero y al aluminio a nivel global, ¿no? ¿Cómo nos puede afectar a nosotros en Europa estos aranceles, Juan Ramón? A ver, los aranceles, recordemos, estos aranceles ya los puso en marcha Trump en el año 2018. Son Ujú. aranceles que, bueno, que tienen cierta tradición además dentro de la historia comercial de Estados Unidos, porque el lobby del acero y del aluminio pues debe de tener bastantes buenas conexiones en Washington, o las tendrá con la industria militar y la industria militar con Washington, lo que Claro. sea, pero recurrentemente muchos presidentes han establecido aranceles sobre este sector. También los estableció, por ejemplo, George Bush hijo en su momento, y previamente también, ¿no? Es decir, que son unos aranceles que recurrentemente van regresando. A veces se ligan con objetivos de seguridad interna. Pues la industria militar, si Estados Unidos entra en guerra, necesita autoabastecerse de acero y de aluminio y no puede Claro. depender del suministro de terceros países.
Lo que pasa que ese argumento, que podría tener cierta lógica estratégica, tiene que estar un poco, o tiene que ir un poco de la mano con la expectativa de con qué países puedes llegar a entrar en guerra. Quiero decir, ¿Estados Unidos va a entrar en guerra con Canadá? Pues no lo parece. Entonces, si no vas a entrar en guerra con Canadá, no pasa nada porque tu suministro de acero dependa de las ventas de Canadá, por ejemplo, ¿no? ¿Va a entrar en guerra con España? Pues esperemos que no, ¿no? Entonces, no sé, que aquí, digamos, se ha establecido un arancel global en 2018 sin distinguir o discriminar entre aliados muy estrechos. Reino Unido, ¿no? ¿Reino Unido va a entrar en guerra con Estados Unidos? No. Entre aliados muy estrechos y otros países con los que a lo mejor sí tienes temor de que en algún momento puedas llegar a enemistarte, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, quizá por ese motivo, Biden en 2020 aprobó una serie de exenciones a determinados países para el suministro de acero, ¿no? Pues la Unión Europea quedó exenta de este arancel, Canadá quedó exento del arancel, Australia quedó exento del arancel, Corea del Sur, que es un protectorado estadounidense, pues quedó exento del arancel. Ucrania posteriormente también, aunque eso tuvo más que ver con ayuda militar, etcétera. Claro. Y ahora lo que dice Trump es: vamos a eliminar todas estas exenciones y por tanto se va a restablecer este arancel no solo para los países que ya estaba en vigor, sino también para aquellos otros a los que se les había quitado. Entre ellos, por cierto, Argentina, ¿vale? Que ahí se ve que Trump no está teniendo muy buena consideración con Javier Milei, a pesar de que lo ha tratado como un aliado. Me parece una muestra muy clara de cómo el proteccionismo sí, a nivel general, ¿no? Es a nivel termina general. dañando incluso proyectos políticos muy positivos, yo creo, para el rumbo de la humanidad, ¿no? Es decir, si me permites este paréntesis, que el proyecto libertario de Javier Milei tenga éxito en Argentina, creo que sería un impulso fortísimo a la difusión global de las ideas liberales, ya lo está siendo. Pero claro, si Trump se pone a castigar con aranceles a Argentina, no solo a Argentina, claro, pero también a Argentina, pues puede provocar una crisis económica en Argentina, puede provocar que el proyecto de Javier Milei se venga abajo, no por ser el de Javier Milei. Cualquier economía a la que esté en una situación frágil como la de Argentina, a la que castigaras con tantos aranceles, se podría venir abajo. Y entonces puede terminar esa bocanada de aire fresco que suponía las ideas libertarias de Milei, pueden terminar enterradas por culpa del proteccionismo de Trump, ¿no? O sea, que no digo que solo este arancel vaya a provocar esto, ni mucho menos, pero que si sigue con esta dinámica, desde luego es muy peligroso. Y es peligroso no solo para otras economías que venden o vendían acero a Estados Unidos, sino también para Estados Unidos. Entre 2018 y 2020, estos aranceles estuvieron en vigor en todo el mundo, con lo cual sabemos cuáles han sido sus efectos. Y sus efectos han sido básicamente impulsar un poquitín el empleo en la industria del acero y del aluminio, alrededor de 5.000 personas, tampoco pensemos que se ha creado mucho más empleo en estos sectores. Pero claro, si tú encareces el acero y el aluminio dentro de los Estados Unidos, que son inputs que utilizan muchas otras industrias, les estás aumentando los costes a todas esas industrias. Por ejemplo, la industria del automóvil, que se vuelve menos competitiva interna y externamente. Entonces, al mismo tiempo que se crearon 5.000 empleos en la industria directamente protegida por los aranceles, se estima que se destruyeron 75.000 en el resto de industrias que utilizan el aluminio y el acero dentro de los Estados Unidos, por una razón muy sencilla. El número total de trabajadores en la industria del aluminio y del acero no llega a 200.000. Y además es muy probable que siga cayendo porque es un empleo que se va mecanizando mucho, que se va automatizando mucho, con lo cual cada vez hacen falta menos trabajadores. En cambio, el empleo en todas las otras industrias que consumen en mayor o menor grado acero y aluminio en los Estados Unidos supera los 12 millones. Claro, aunque tú promuevas un poquito el empleo en esas industrias que emplean a 200.000, si perjudicas a las que emplean a 12 millones, pues el saldo no parece que vaya a ser demasiado positivo. Claro, entonces no parece una muy buena decisión por lo que estás comentando. Es decir, no, es un disparate. Toda guerra comercial es un disparate. Es un disparate para los de fuera y es un disparate para
para el de dentro. Es una forma de proteger a los productores ineficientes, anticompetitivos de tu país, perjudicando ya no solo a los productores competitivos de fuera, que podrías decir, America First, yo priorizo a los míos, ya, pero es que perjudicas a tus consumidores. ¿Por qué priorizas a tus productores frente a tus consumidores si la producción en economía está subordinada al consumo? Producimos para consumir, no consumimos para producir, ¿no? Es verdad que en ocasiones Trump utiliza los aranceles como una estrategia negociadora geopolítica. O me das esto o te meto aranceles. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay veces que Trump puede pedir cosas que estaremos más o menos de acuerdo, pero que pueden ser razonables. Por ejemplo, está claro que los países que integran la OTAN están actuando de polizones, de parásitos del gasto de defensa de Estados Unidos. Y ahí Estados Unidos tiene razón al decir, señores de la OTAN, si quieren seguir dentro de esta alianza de defensa mutua, muchas veces de ataque unilateral, pero bueno, en teoría de defensa mutua, aumenten su gasto en defensa, no voy a ser yo el único que pague. Y ahí una estrategia negociadora puede ser, si no me hacéis caso, os meto aranceles, porque es una forma, ya digo, de presionar. No es que me guste, pero es verdad que en ese caso sería una política proteccionista instrumental, no sería finalista, el objetivo no sería la protección en sí misma, sino conseguir otros objetivos no comerciales. Esto lo vimos con Colombia con mucha claridad y dice Trump, yo ahí tengo más dudas, pero bueno, dice Trump que también lo hemos visto con México y con Canadá, con esos aranceles que se han aplazado un mes, ya veremos si entran en vigor o no. Ahora, lo que es incuestionable, visto lo visto, es que parte de los aranceles que quiere meter Trump no tienen como propósito ninguna negociación posterior. Hay aranceles como el del acero y el del aluminio que sí o sí tienen una finalidad proteccionista y esos aranceles son los más disparatados de todos porque no hay justificación económica alguna para defender esa distorsión a los intercambios comerciales globales. Bueno, pues habías comentado antes que es posible si hubiese alguna guerra, ¿no? Si tuviese ese, pero realmente también sucedió la semana pasada, Trump comentó bueno, que Gaza podía formar parte de Estados Unidos y que iba a desplazar a todos los palestinos a Egipto y no fue muy bien tomado por la comunidad internacional. ¿Esto realmente es posible? ¿Es un disparate más de lo que está comentando? Bueno, yo en esos temas ya más concretos de geopolítica, pues me gusta adentrarme con mucha cautela porque no es mi campo. A mí, de entrada, la idea de un desplazamiento de 2 millones de personas o de 1,5 millones de personas, un desplazamiento forzado, coactivo, por parte de un Estado, me parece ya no un disparate, sino una brutalidad antihumanitaria de primer nivel. Es verdad que no estamos hablando de erradicarlos físicamente, aunque ha habido muchas muertes de palestinos durante esta guerra o este ataque de Israel en reacción a los atentados palestinos o de Hamás contra Israel, pero una cosa es una defensa propia que en muchos casos ha dejado de lado los principios de la proporcionalidad, pero que bueno, incluso dentro de una guerra uno puede llegar a, no sé si entender, pero más o menos visualizar y ser consciente de que en las guerras se tienden a cometer excesos y de que está en la propia dinámica de la guerra que se cometan excesos, aun cuando haya que criticarlos, no digo lo contrario, pero bueno, claro. Por desgracia, cuando se entra en una guerra, los disparates y las calamidades que se cometen pues son difícilmente... Es muy difícil quedarte en el tablero de juego de las reglas absolutamente limpias y por tanto aplicar una proporcionalidad estricta entre pues el daño que has recibido y el daño que estás causando. Pero incluso eso yo creo que opaca o queda opacado, mejor dicho, por el disparate y la atrocidad que supone que tú fríamente, una vez, digamos, has enfriado el conflicto, la tensión del conflicto, planifiques como solución de largo plazo el expropiar sus propiedades a 2 millones de personas y obligarlas, manu militari, a desplazarse a otros destinos donde no se quieren desplazar. Si Trump realmente quiere
hacerse con el territorio de Gaza para montar un resort o lo que sea, lo que debería haber intentado hacer, y no digo que sea viable, pero desde luego lo que no es en absoluto aceptable es el desplazamiento forzoso, lo que debería haber intentado hacer es comprar esas tierras. Es decir, Claro, decirle a cada palestino, te doy $1 millón por este trozo de tierra. Que sí, obviamente la factura habría sido mucho más elevada, pero es que robar es más barato que comprar y robar no es admisible. Y si no puedes comprar porque te sale muy caro, no compres ni robes, pero no claro. robar como forma de abaratar el coste de apropiarte de algo que no es tuyo. Y ya no solo apropiarte, porque ya no es que digas, los palestinos se quedan ahí no como propietarios, sino como inquilinos y van a pagar una renta de alquiler a Estados Unidos. No, es que los echas. Entonces, bueno, yo eso no sé si es una estrategia negociadora de las que tanto le gustan a Trump para finalmente conseguir algo menos abominable, pero desde luego, tal como se plantea, me parece muy difícilmente justificable por nadie que tenga dos dedos de frente. Juan Ramón, antes de terminar, tengo una pregunta de uno de nuestros oyentes. Rachel nos pregunta, ¿existe un modelo económico para determinar todo eso? ¿Y cuáles métodos se recomiendan? Un poco general y para finalizar. No sé si se refiere a modelos de comercio internacional y de proteccionismo. Sí, a proteccionismo. Sí, bueno, en cualquier libro de texto de introducción a la economía uno puede encontrar pues, un modelo un gráfico muy sencillito sobre pues, oferta y demanda nacional e internacional de bienes, precio internacional de los bienes, precio doméstico de los bienes y qué sucede cuando establecemos pues, un arancel que encarece el precio internacional. O sea, imaginemos que el precio internacional está por debajo del precio doméstico. Pues bueno, eso lo que provoca es que haya menor oferta doméstica de ese bien, porque la oferta internacional te compara el mercado interno, y también que haya mayor demanda doméstica de ese bien, porque si bajas el precio internacional es más bajo que el interno, pues hay más consumidores que pueden comprar. Si tú estableces un arancel que incrementa el precio internacional, pues lo que vas a provocar es que haya más productores internos ineficientes, porque aquellos a los que desplazabas por la competencia internacional en parte se van a quedar, y también que va a haber menos consumidores internos de ese bien, porque lo vas a encarecer y por tanto la demanda se va a reducir. Por tanto, es una transferencia de bienestar del consumidor al productor, pero, y esto es lo interesante de este modelo sencillo, y no por sencillo, incorrecto en sus ideas fundamentales, lo crucial en este modelo es que el arancel no solo es una distribución del bienestar o del ingreso desde el consumidor al productor, consumidor interno al productor interno, sino que hay una destrucción neta de bienestar. Es decir, no todo el bienestar, no todo el ingreso del consumidor se consigue transmitir al productor. Parte del bienestar del productor es una pérdida irrecuperable de eficiencia, que no se la apropia nadie, y además también hay un despilfarro estructural de recursos entre los productores, porque tienes productores no competitivos de una mercancía que vuelves a poner en marcha, vuelves a activar gracias al arancel y que por tanto consumen, dilapidan ineficientemente muchos más recursos de los que deberían haberse empleado en esa industria interna que no es competitiva. Esos recursos deberían utilizarse en otras industrias que sí sean competitivas internacionalmente. Por tanto, esos son los dos efectos según este modelo, digo, simple pero potente en cuanto a la explicación, o los tres efectos que tienen los aranceles, ¿no? Redistribución del ingreso, del bienestar desde el consumidor interno al productor interno, pérdida irrecuperable de bienestar en una parte para el consumidor interno que no se la apropia el productor interno, y despilfarro de recursos de parte de los productores internos ineficientes que vuelven a operar como consecuencia del establecimiento del arancel. Perfecto, Juan Ramón, nos hemos quedado sin tiempo. Si te parece, hasta acá lo dejamos. Me parece muy Ha bien. sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Bueno, ya nos veremos en la próxima entrevista, en el próximo programa. Fantástico, muy bien. Hasta la próxima. Un saludo, hasta luego, Juan Ramón.